BMW a Fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a Fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bru. Pues efectivamente, una semana más estamos arrancando este espacio que se llama BMW a Fondo y que hoy es Mini a Fondo. Ahora explicaré por qué. Porque vamos subidos en un Mini, y además en un Mini tematizado con los colores del Día del Orgullo. Porque hoy estamos grabando un sábado. Sí, hoy todo es al contrario de lo habitual. Estamos grabando un sábado en vez de un martes, que es el día de grabación de BMW a Fondo habitual. Porque hoy es el Día del Orgullo. Lo único que sí coincide es que acabamos de salir del concesionario BMW y Mini Automotor Costa y, bueno, pues también coincide que llevamos un invitado al volante. En este caso, Fran Torres, pues que es muchas cosas y además está muy relacionado con, bueno, él es profesor en la Escuela de Arte y está muy relacionado, es fundador del Movimiento del Orgullo en Almería. ¿Qué tal, Fran? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este paseo en estos minis maravillosos, que yo tengo uno. Lo que pasa es que no es automático, entonces vamos a ir. No es automático, pero es descapotable. También tienes aquel. Es descapotable, es descapotable. También tienes aquel. Bueno, Fran, el Día del Orgullo. Y yo, la primera pregunta que te tenía que hacer es, ¿y por qué tiene que haber un Día del Orgullo? ¿Cuál es la razón para la que en el año 2025, en el siglo XXI, tenga que haber un Día del Orgullo? Bueno, yo creo que tiene que haber un Día del Orgullo. Nos tenemos que sentir orgullosos de ser como somos todos los días del año. Pero tiene que haber un día especial porque, desgraciadamente, pues hay algunas personas que no consideran que las personas del colectivo LGTBI pues tengamos que tener los mismos derechos que todo el mundo. Yo creo que el Día del Orgullo, con los colores de la bandera LGTBI, bueno, pues representa esa igualdad y diversidad tan necesaria y que algunas personas, cada vez menos, porque hay que reconocer que ha habido mucho avance en derechos, pero algunas personas se empeñan en, bueno, pues en quitarnos o en relegarnos al armario. Ya me has dicho muchísimas cosas en la primera respuesta, porque para empezar, bueno, una de las cosas que me has dicho es que se ha avanzado, ¿no? Yo también tengo, evidentemente no con los mismos elementos de juicio que tú, pero porque no estoy en el movimiento, no estoy en el día a día, pero a mí también mi percepción también es de que lógicamente se ha avanzado mucho. Entiendo que, bueno, cuando hay un día, una efeméride de este tipo, pues puede ser o porque todavía no se ha avanzado del todo y queda terreno por conquistar, y aquellas personas que no entienden que uno puede amar a quien le dé la gana, o que simplemente para conservar lo que se ha avanzado, que ese también puede ser un motivo, o las dos cosas. Efectivamente, cumplimos precisamente este año y también con este orgullo los 20 años de la aprobación del matrimonio igualitario. Se aprobó en el 2005 en España y eso nos convirtió en el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio y también en el primer país en regular los derechos de adopción. Entonces, podemos decir, bueno, pues ya tenemos algunos derechos, pero hay personas, y sobre todo ya no personas, yo no le quiero dar voz ni le quiero dar importancia precisamente a esta minoría que intenta quitarnos derechos. Lo que sí que es importante que los jóvenes, los niños y las niñas, tengan referentes, tengan un día en el que se sientan al menos acompañados, porque no podemos negar que bueno, pues las personas del colectivo LGTBI no siempre nos sentimos seguras. Todos los días hay algún acto de violencia, hay algún acto en un instituto, en un colegio, en la calle, y esto en una sociedad avanzada como es la española, y en este caso que estamos en Almería, en una ciudad que yo considero que es una ciudad inclusiva, que respeta la diversidad, bueno, pues esto no se puede tolerar. Por eso es tan necesario que tengamos un día de reivindicación y también de celebración de los derechos que se han conseguido. Bueno, la violencia no se puede tolerar en ningún caso, es decir, hay que empezar por ahí, es decir, mire usted, el que piense que la violencia es un camino para solucionar cualquier cosa,
pues tiene un problema grave y a ese tipo de personas a las que hay que aislar, a quienes creen que la violencia nos puede llevar a resolver cualquier tipo de problema. ¿Cómo es esa violencia que me estás describiendo que sufre el colectivo LGTBI? ¿En qué se plasma en concreto? Bueno, pues mira, en un acto tan simple tú has comentado muy bien de que evidentemente todo el mundo tiene derecho a amar a quien quiera, y cuando tú amas a una persona, bueno, pues en un gesto tan simple como ir de la calle de la mano, pues se puede convertir en una situación embarazosa y algunas veces de riesgo. Vamos, que me sigue pasando a mí. Yo soy un tío adulto, como tú has dicho antes, muy dentro de lo que es el movimiento LGTBI aquí en Almería, y algunas veces si yo fuera de la mano con mi pareja me sentiría con cierto miedo, pero es sobre todo, yo sé que la gran mayoría no tiene ningún problema con eso, con que yo pudiera ir de la mano con mi novio, pero es verdad que hay ciertas personas que por lo que sea, por falta de educación, por falta de empatía, por falta de respeto que se está imponiendo sobre todo en las redes sociales, pues eso no lo toleran y además reaccionan con actitudes muy violentas. Pues tenemos un problema. Si eso sigue, bueno, evidentemente siguen pasando auténticas barbaridades en nuestra sociedad, pero fíjate, pues que yo de esta no era tan consciente de que esto pudiese ser el día a día. Tú eres profe en la Escuela de Artes, vives tu día a día con chavales jóvenes que, bueno, pues se ponen en tus manos para que tú los formes y sean profesionales del futuro, ¿no? Sí. Yo siempre he pensado que este tipo de cosas, el primer sitio donde tienen que arreglarse es en el colegio. ¿Qué es lo que ocurre? Que es verdad que yo también siempre denuncio, pero mira, yo creo que la politización es un enemigo de cualquier cosa, ¿no? Y siempre denuncio que a mí me da, yo soy un activista en contra de la politización de las aulas. Pero claro, es que enseñarle a la gente que hay que respetar a los demás y que la violencia no es un camino, eso no es politizar, eso es básico. Es decir, yo creo que esa es la primera piedra de la educación, ¿no? Efectivamente, nosotros desde el ámbito educativo, y ahora voy a hablar como profesor, evidentemente, pues intentamos, ¿no?, que estos contenidos, que son los contenidos de valores, los contenidos de educación emocional, pues formen parte de nuestro currículo. Sí que es verdad que actualmente, tal y como está la educación, son contenidos transversales. Salvo alguna asignatura que hay como educación para la ciudadanía, no hay asignatura específica donde al alumno se le prepare emocionalmente para, bueno, pues para tener ese respeto, esa tolerancia al diferente, para gestionar sus propios fracasos, para gestionar sus propios miedos. Entonces yo creo que es una asignatura pendiente del ámbito educativo, que ahí se tiene que trabajar, porque es cierto que, por ejemplo, yo hablo de mi campo, ¿no?, un profesor de secundaria que tiene 30 o 30 y tantos alumnos en clase y que efectivamente dentro de su programación docente tiene los contenidos transversales de educación en valores, de respeto y tal. Pero realmente no hay tiempo, tiene que ser una persona, no sé, que esté muy formada, entonces no hay tampoco profesionales formados en el ámbito educativo, dentro del ámbito educativo, que se encarguen de estos temas. Nosotros en la Escuela de Arte, precisamente porque hemos detectado esas carencias, lo que hemos hecho es crear un departamento de igualdad y diversidad, que es un departamento singular a nivel andaluz, porque no es un departamento que exista normalmente en el resto de centros docentes. Y bueno, aparte de velar mucho por los contenidos que se dan en el aula, como parte de la programación didáctica, pues hacemos muchas actividades de sensibilización y de divulgación que yo creo que todos conocéis en Almería. Bueno, evidentemente, yo creo que fíjate lo que te digo, ¿eh? Hay gente que seguramente esté viendo esta entrevista y se esté sorprendiendo de que yo te esté haciendo a ti esta entrevista, y es porque creo que vivimos ahora mismo en un momento social en el que la gente solo entiende de su posición y digamos, las mezclas de posiciones a la gente le cuesta mucho trabajo entenderlo. Yo llevo muchísimos años defendiendo, uno, que pedirle el carné sexual a la gente de qué tipo de orientación sexual que tiene cada uno me parece un absurdo como la copa de un pino. Y dos, discriminar a nadie por nada que no sea su propio mérito me parece absolutamente absurdo. Tú y yo seguramente que estamos en desacuerdo en muchas cosas. Yo, por ejemplo, tú utilizas mucho la palabra igualdad. A mí no me gusta la palabra igualdad, me gusta el término igualdad de oportunidades, porque creo que la igualdad es una gran injusticia, porque al final muchas veces vivimos
somos conscientes de que se trata de hacer igual a cosas o a conceptos o a personas que son diferentes, y a mí me gusta la diversidad, me gusta la diferencia. Los hombres y las mujeres creo que no somos iguales, tú y yo no somos iguales, yo no soy igual que ninguna otra persona por muy parecida que me parezca a mí, pero es que eso no tiene nada que ver con algo que me parece básico y esencial, que es el respeto. Mire usted, ¿cómo puede haber alguien que no respete a otra persona por su orientación sexual? De verdad te lo digo, que a mí no me cabe en la cabeza. Claro. Bueno, yo creo que seguramente coincidimos en muchas más cosas de las que tú crees. Seguro, ¿Vale? seguro, no, seguro. Pero es que nos empeñamos en mirar lo que nos diferencia. Efectivamente, en lo que se refiere al ámbito ese de la igualdad, yo pues sí que a lo mejor tengo otra postura. ¿Y cuál es la postura? Que no todos partimos desde el mismo punto de la meta, desde el mismo punto de salida. Claro. Entonces, es necesario que ciertos colectivos, que las mujeres, si que tocamos el tema de la mujer, ¿no? Los inmigrantes, por ejemplo, pues a lo mejor necesitan ese pequeño empujón para que todos nos podamos igualar, o tengamos no igualar, sino que tengamos igualdad de oportunidades, como tú muy bien has Salimos dicho. por aquí, Fran, perdón. Bien, en eso incluso hasta podemos estar también de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, depende de dónde pones el pequeño, ¿no? Como en todos son matices, ¿no? Bueno, por cierto, quiero aprovechar para decir que Fran, y esto yo no lo sabía y me ha llevado una gran alegría, dilo tú, ¿qué cargo es el que ocupas dentro del Partido Socialista? Bueno, yo soy secretario provincial de Movimiento LGTBI del Partido Socialista de Almería. Y a mí me da una alegría enorme entrevistar a Fran, de por sí, pero aún más sabiendo que pertenece al Partido Socialista, porque a mí me encanta entrevistar a la gente del Partido Socialista. Lo que pasa es que muchos, de hecho, no quieren venir. Hacemos la rotonda y volvemos por donde veníamos. Muy bien. Muchos no quieren venir a las entrevistas conmigo, y yo estoy seguro que tú te vas a bajar del coche y te vas a bajar muy contento de la entrevista. Estoy convencido, porque es un tío como yo, tolerante y que acepta todo tipo de opiniones, aunque insisto, es que hoy vamos a discrepar muy poco, porque de lo que estamos hablando hoy, desde luego tú y yo creo que no vamos a discrepar. Hoy se está celebrando este día, Fran, en todo el mundo. Yo he estado esta mañana viendo informativo de televisión un rato antes de venir, y bueno, pues se veían imágenes. Esto se celebra en todo el mundo. Y yo siempre me pregunto, cuando veo esas imágenes, qué difícil sería al principio, ¿no? Es decir, cuando de repente tú, que eres fundador del Movimiento del Orgullo en Almería, pues vamos a hacer esto, ¿no? O sea, los primeros que más lo tuvieron que pasar, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy, 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, porque, bueno, esto comenzó con una revuelta en Stonewall, Nueva York, Estados Unidos, en 1969. Entonces, la persecución al colectivo LGTBI en Estados Unidos, que es uno de los países más avanzados, estaba institucionalizada y sistematizada. Ahí el colectivo dijo hasta aquí, porque lo que hemos comentado antes, ¿no? Bueno, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, todos tenemos que tener los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Y todo arrancó ese día, y lo que es el activismo moderno arrancó en el 69. Desde entonces, pues, gracias, bueno, al entendimiento entre las personas que tenemos todos, y a que somos personas razonables, y somos personas que, bueno, pues eso, que lo que queremos es que todos seamos felices, cada uno como sea y cada uno como quiera. Pues es verdad que esta celebración del orgullo pues se celebra pues en todas las ciudades del mundo, por lo menos del mundo democrático, ¿vale? Hay que decir que hay muchos países todavía, y sobre todo para estas personas reaccionarias que dicen que por qué se celebra el orgullo todavía, que no debería de celebrarse, incluso que debería de haber un orgullo hetero, todas estas cosas, ¿no? Que se escuchan. Bueno, hay muchos países donde ser una persona LGTBI está penado con la cárcel y también con la muerte. Hay una gran mayoría de países, los países donde se puede celebrar este día de manera festiva y reivindicativa sin ningún problema, pues no son la mayoría del mundo. Entonces, por eso es necesario que este día se siga celebrando, para que en los países donde se puede celebrar no se pierdan derechos, y en los países donde no se puede celebrar sirva de espejo para que cambie esas políticas de represión hacia esos ciudadanos en esos países. Perder la vida porque el sexo por el que tú te sientes atraído es el de los hombres o el de las mujeres. Es decir, es una cosa que de verdad es muy difícil de meterse eso en la cabeza, ¿eh? Sí, es muy difícil de comprender,
y muy dramático, pero bueno, no quiero poner, vamos a poner un ejemplo así como muy, bueno, muy extremo, ¿no? Por ejemplo, en Afganistán no solo puedes perder la vida, sino que además la vas a perder en un escarnio público. O sea, te van a colgar o te van a tirar desde un edificio para que sirva de ejemplo al resto de los ciudadanos y no se les ocurra, bajo ningún concepto, poder tener ese tipo de orientación que ellos consideran que va en contra de, no sé, pero yo creo que ni siquiera su religión eh, no sea una religión en la que se proclame y haya fe en el amor de todos. Fíjate que has citado Afganistán, que es un país islámico. Bueno, el Islam en general pues tolera muy poco este tipo de cosas y sin embargo vuelvo a la política, ¿no? A veces los partidos políticos cometen esas incongruencias pues de estar muy próximos al Islam y darse muchos golpes de pecho de la libertad, y esto parece como que se mete debajo de la alfombra, pero para que no parezca que yo estoy haciendo política, pues también podemos irnos al caso de, estoy hablando de la izquierda en este caso, pero podemos ir al caso de Hungría, donde hoy pues el presidente del gobierno está haciendo un esfuerzo ímprobo porque no haya manifestación del orgullo, a pesar de que el alcalde de la capital pues es un alcalde que quiere permitir que se celebre el Día del Orgullo y el presidente del gobierno no. Es decir, que al final la intolerancia está en todos sitios. Sí, efectivamente, la intolerancia está incluso dentro de los márgenes de la Unión Europea. Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, hizo una declaración en la que apoyaba, por supuesto, porque están los principios fundacionales de esa organización que nos hemos dado, que es la Unión Europea. Entonces no se puede permitir que en ningún país que forme parte de la Unión Europea los ciudadanos sean lo que estábamos hablando, ciudadanos de segunda o de tercera, que no tengan derecho a ser como ellos quieran ser. Y en el caso de Viktor Orbán, el presidente de Hungría, bueno, pues como todos sabemos, bueno, pues un presidente que proclama la ultraderecha y con una idea muy reaccionaria que no se deberían de permitir dentro de la Unión. Yo que me considero una persona mucho más de derechas que de izquierdas, y bueno, que no me considero nada de izquierda, porque en concreto, me considero más bien un liberal, que ahora parece ser que a los liberales nos llaman que somos de derechas. Bueno, pues ya está, pues estupendo, ¿no? Pero es verdad que, insisto, es que es ese tipo de incongruencias de decir, bueno, ¿por qué alguien que se cree de derechas o que cree que es de derechas, como yo, por ejemplo, pues le molesta que haya dos hombres que se amen o dos mujeres que se amen? ¿Por qué alguien de izquierdas pues está muy a favor del movimiento y sin embargo luego pues se siente muy identificado con países donde matan a la gente porque es homosexual? Es decir, es que de verdad, a veces me da la impresión de que los políticos nos toman por tontos. Sí, yo creo que hay un amplio consenso social sobre ciertos temas. Menos mal, ¿eh? El tema LGTBI, por supuesto, que no tiene que ver con la ideología de los partidos políticos. Qué bien está fregando con la derecha, Fran, te lo tengo que decir, ¿eh? Pues la primera vez que cojo. Por eso digo, yo siempre lo digo, cuando hay un novato, yo siempre lo cuento que es un novato. A veces hemos tenido algún pequeño percance, siempre con el pie, ¿eh? Fíjate que estamos hablando de política, la izquierda siempre se quiere meter en el trabajo de la derecha. Sí, sí. Y no... me está gustando, porque a mí me gusta utilizar la izquierda, ¿no? ¿Sabes? Y tenerla ahí dormida, pues... Eso, tienes tu mérito, te lo tengo que reconocer. Otra frase que se oye mucho, ¿no? Es que en los desfiles del orgullo es una vergüenza, porque van ahí los hombres desnudos y algunos se colocan ahí en sus partes, no sé qué, no sé cuánto, tal. Pues mira, a mí sinceramente esa parte no me gusta, pero tampoco me gustaría si fuera una manifestación por el orgullo hetero. Es decir, creo que eso no tiene nada que ver con la homosexualidad o la heterosexualidad. Entiendo que es que hay personas que se manifiestan así dentro de un colectivo, como habrá otros, pues yo no sé, a lo mejor tú eres eso, no lo sé, pero pues tú has venido vestido perfectamente, y no quiero decir con esto que los otros no vayan vestidos perfectamente, sino simplemente que a mí en público pues eso no me gusta, pero que, es decir, querer atacar la manifestación del orgullo por eso me parece un poco buscarle tres pies al gato, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Date cuenta que el colectivo LGTBI es un colectivo diverso y en esa diversidad ninguno somos iguales, ni ninguno tenemos una expresión, por ejemplo, del atuendo, de a lo mejor ponerse más ligero de ropa en una manifestación, bueno, pues una acción personal que a lo mejor yo la puedo compartir o no la puedo compartir, pero hay que respetarla, porque también hay que tener en cuenta que la expresión de género de las personas del colectivo ha estado muy censurada y muy marginada.
no solamente de las personas, como tú has comentado, que a lo mejor se pueden poner, ¿no? Así un poco luciendo músculo y tal, sino, por ejemplo, de las personas trans también. Las personas trans han estado muy perseguidas. Entonces, a mí, sinceramente, no me molesta que haya personas que precisamente en ese día, ¿no? Pues elijan una expresión de género, pues a lo mejor más ligera de ropa, ¿no? Pues elijan una expresión de género, pues a lo mejor más ligera de ropa, no pasa nada. Por ahí yo tengo que decir que tampoco es que me vuelva yo loco, ¿eh? Tiramos por ahí detrás de que el blanco. En fin, yo no haría eso, o sí, no lo sé. Bueno, en fin, no lo sé. Has hablado antes del orgullo hetero. No sé si existe eso o no existe. Si existiera, a mí no me molestaría tampoco. Evidentemente no es necesario porque el ser heterosexual no está perseguido en ningún sitio del mundo. Si existiera, ¿te molestaría a ti? Para nada. Yo no tengo ningún problema, vamos a ver, sí que sería una tontería si al final os organizáis. Ahora detrás de cualquier orgullo hay mucho trabajo, te lo digo yo. Que eso no se monta así en 2 días, pero que a mí me parece muy bien. Todas las celebraciones que no discriminen a nadie, porque la celebración del orgullo LGTBI no discrimina a los heteros para nada. Es una celebración transversal, porque fíjate, todos tenemos primos, hermanos, sobrinos, tíos, padres que son LGTBI. Entonces al final es una celebración que transversalmente nos iguala a todos. No discriminamos, no sé, a lo mejor a alguien se le ha ocurrido pensar que nosotros discriminamos a los heterosexuales y para nada. Si lo que queremos en esta No hay palanca de celebración, cambio, Fran. en esta celebración es que vengan las familias, intentamos que la ¿Vienen? celebración. Es decir, ¿hay una participación heterosexual importante en la celebración? Sí, yo creo que cada vez más las familias se acercan a la celebración del orgullo. Aquí en Almería, Vamos. por ejemplo, pues es un orgullo muy familiar, donde, bueno, pues entre las actividades que hay una programación importante que es cultural, con obras de teatro, con una exposición, por ejemplo, que hicimos en la Escuela de Arte, que sigue todavía, que se puede visitar, que va sobre la cultura LGTBI. Y luego la parte más de la manifestación, pues lo que yo organizo, que es la que organizo aquí en Almería, ¿vale? Con el Ayuntamiento de Almería y con otras instituciones, pues yo creo que nosotros buscamos en que sea una marcha y luego una parte festiva para todos los públicos. Qué bien, qué estupendo. Oye, ahora, antes habías hablado de las adopciones y se me había olvidado ya, y ahora al mencionar lo de los padres, que efectivamente también hay padres que han sido padres en una familia heterosexual y ahora pues tienen una relación homosexual, lo cual pues significa pues, que ha habido un cambio en sus vidas, ¿no? O no lo ha habido, bueno, un cambio ha habido seguro, o bien interno o bien de manifestarse, ¿no? El tema de las adopciones es polémico, ¿no? Te reproduzco una frase. Es que la figura paterna y la figura materna son importantes. Todo niño debería tener una figura materna y una figura paterna. ¿Qué te parece esa frase? Pues a mí me parece que todo niño y toda niña lo que debe de tener es una figura que los quiera. Que tenga un rol materno o paterno o un rol masculino o femenino, yo creo que no tiene ninguna importancia. Lo importante es que los niños sean niños queridos. Aparte, yo te puedo adelantar ya otra frase, ¿no? Otro estereotipo también de estas frases que también se dice, que es que a lo mejor los niños de pareja LGTBI van a ser LGTBI, y eso no está demostrado ni científica, ni psicológica, ni sociológicamente. O sea que yo tengo muchos amigos que están casados y además que tienen hijos adoptados o tienen hijos de diferentes maneras. Y lo que tienen que es los hijos es ser queridos, ante todo. Bueno, a lo mejor si pusiéramos el foco más en eso, en el amor, que en otras cosas o en el querer llevar razón, ¿no? Pues a lo mejor no sería más bonito el mundo, ¿no? No serían mejor las cosas, quizás. Y luego, claro, lo que dices de la influencia, bueno, también se podría decir al contrario, ¿no? Es decir, pues también alguien podría decir es que los hijos de parejas heterosexuales pues son influidos en ser heterosexuales, ¿no? Pues a lo mejor eso ocurre y no debería ocurrir, porque si tú, bueno, eso seguramente sea el germen del salir del armario al que no tendrías que haber entrado nunca, ¿no? Vamos a ver, la forma en la que tú llegas a ser una persona LGTBI es muy variada. Puede ser de una forma innata, puede ser de una forma de experiencia. No hay a día de hoy una certificación ni una patologización, porque esto sería volver a decir, bueno, pues que las personas LGTBI pues somos enfermos, ¿no? Que otra de las cosas que se escuchaban, no ahora, pero precisamente hace como 20 años, cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Entonces, cada uno tiene que ser libre, ¿no? de
ser como quiera, Méteme ya en el concesionario. de la forma que sea una forma innata o que sea una forma por experiencia o cualquiera de las formas que sea. Te voy a hacer una última pregunta a propósito de eso. Ya estamos en el concesionario. A ti no te voy a preguntar. Pues mira, aparcamos aquí mismo. A ti no te voy a preguntar qué tal te ha ido el coche, porque el coche lo conoces muy bien. Si acaso un poco el matiz del automático, ¿no? Que tampoco hace falta preguntártelo porque te ha ido extraordinario, ¿no? Ni un solo problema. A mí hay una. Claro, hablamos de hace 20 años. Yo estuve en un colegio mayor en Madrid donde había un porcentaje importante de gente que ya pertenecía al movimiento LGTBI. Y bueno, entonces sí que había cierta discusión. Sí, te voy a pedir disculpas por la pregunta porque me da hasta vergüenza hacerla, ¿no? Y casi no es una pregunta, ¿no? Sí. La disyuntiva de si el ser homosexual era algo genético o algo conductual. A mí ya de entrada te digo que no tengo ni idea y que no sé por qué hay que preguntarse eso, porque, decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué más da? O sea, como si hubiera que explicar por qué uno es, pues mira, yo soy homosexual porque me da la gana, o porque me siento así o por lo que sea. Pero es verdad que ese tipo de cosas yo sí creo que con el tiempo han salido del debate público, ¿no? Sí, porque, bueno, pues como estábamos hablando antes, cada ideología política arrima el ascua a su sartén, ¿vale? Entonces tenemos una ideología ahora mismo no de derecha, porque yo tengo muchos amigos de derecha y además una ideología de las cosas de la derecha yo también las comparto, o sea que, y, aunque yo sea de izquierda, pero hay una ideología ultra que sí que va a consensos adquiridos, porque había ya un cierto consenso de que no se ponía el foco en la importancia de que el ser LGTBI fuera innato o fuera conductual, ¿no? Porque realmente eso no importa. Es una opción más, una opción tan válida como el ser heterosexual. Te advierto que yo no sé si soy heterosexual por conducta o por genética, no tengo ni idea, tampoco me lo he preguntado mucho, ¿eh? Efectivamente, yo creo que es una pregunta además absurda, ¿no? Pero es verdad que esa pregunta está volviendo otra vez después de tanto tiempo como a adquirir como una cierta importancia que la verdad no la tiene. No. Bueno, Fran, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Bien la entrevista? Bien, ¿Gusto? ¿Contento? Esta es una pregunta que le hago a todo el mundo, ¿eh? Que no te crees que te la hago a ti por ser tú. Imagino. Yo espero que hayas estado cómodo. Nos vamos a chocar el codo, que es una cosa que se quedó aquí en esta entrevista. Este programa lleva 10 años en antena y como te puedes imaginar, pues desde el año 2020 se nos ha quedado ese saludo final. Espero que hayáis estado bien, que hayáis estado a gusto. Está muy a gusto. Que sigáis luchando porque, bueno, en vuestro caso y también en ningún otro caso, no se discrimine a ninguna persona por ser lo que es y que hoy tengáis un feliz día del orgullo. Muchas gracias por la entrevista, por la oportunidad también y bueno, yo creo que ha sido un viaje en Mini fantástico, aunque ya digo que yo tengo uno, o sea que tenía un poco aprendido. Y gracias también a los amigos de BMW y hoy también Mini Automotor Costa, que cada semana nos dejan hacer esto que llamamos BMW a fondo y que hoy llamamos Mini a fondo. La semana que viene más. Adiós.